Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Vamos a hablar con qué hay atrás de todo esto. ¿Es una discusión por un aumento salarial o hay algo más de fondo? O hay una discusión política. Algunos dirigentes sindicales le habían garantizado a Mauricio Macri que no iba a haber marcha después de los resultados electorales. Es más, y le dijeron que ni siquiera iban a hablar de paro. Se dio todo lo contrario. Todo lo contrario, ayer reaccionó Mauricio Macri, hay una puja, hay una guerra sindical. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Lo vamos a tratar aquí, ¿no? Y también Marina, que tiene un tema especial para hoy. Así es, Marina. Sí, vamos a hablar de las pancartas que levanta el kirchnerismo, qué defiende, pero sobre todo, ¿por qué defiende estas cuestiones? En un ratito nada más, las pancartas que levanta y por qué. Y la bomba también, 11 de la noche, exactamente, faltan 59 minutos. Una bomba que te vas a sorprender. Te digo algo, no quiero que adelantes nada, pero te digo que son muchos los que están diciendo, a mí no me toquen, ¿eh? Conmigo no, un buen título. No se la agarren conmigo, a mí no me toquen, yo quiero seguir como estoy. Tiene que ver con funcionarios del gobierno, con distintas áreas del gobierno. No, vamos a decirle, no con Triaca, que él está bien, acumuló poder. Sí, no lo pongamos mal, ¿viste? Triaca no, está pero salvo, después te lo contamos, mucha gente preocupada en un ratito en la bomba de A Dos Voces. Bueno, y estamos acá con Sergio Palazzo. ¿El gobierno le declaró la guerra? Yo creo que el gobierno ha fijado una posición respecto a los funcionarios que ha desplazado. Yo no tengo nada que decir, son atribuciones que tiene el presidente de la Nación. Ahora creo que en lugar de buscar una mesa de diálogo y atender los problemas, buscar la confrontación, no nos sirve a ninguno. Si nosotros hemos terminado en una movilización es precisamente porque no han habido respuesta a algunos planteos que ha hecho el movimiento obrero, y me parece que el gobierno ha sido muy presuroso en hacer suyo el manifiesto del reclamo del sector empresario y ejecutarlo cual si fuera parte del mismo, y cuando hay problemas con los trabajadores no tiene el mismo criterio, y eso ha desembocado en una movilización y en un confederal que seguramente discutirá una medida de fuerza. Palazzo, la lectura que se hizo es: Macri sacó la caja a la CGT, a los sindicatos, que es donde les pegó donde más les duele, es la plata de las obras sociales. Lo primero, entonces, habría que reconocer que Macri tuvo algún tipo de componenda con algunos dirigentes sindicales para darle la caja, si esto fue así. No creo que haya sido así. Bueno, Servino está vinculado históricamente, el que era el titular de la... Igual, sí, siempre estuvo vinculado con la dirigencia sindical, era un hombre cercano al Ingeri de Obras Sanitarias, que a su vez siempre estuvo muy cerca de todo lo que significa la salud. El mundo sindical y el tema de salud. Sí, eso es cierto, claramente ha tenido una cercanía. Ahora yo creo que las obras sociales tienen su funcionamiento normal independientemente del funcionario que esté, y si las cosas se hacen bien, el gobierno no debería tomar ningún tipo de represalia cuando lo que está en juego es la salud de los trabajadores. Yo creo que el cambio de funcionarios, si algún dirigente sindical arregló con el gobierno que esos fueran los funcionarios, no es el común denominador de todos los dirigentes sindicales. No hemos sido parte, por lo menos, de esa decisión política del presidente, y mucho menos si la ha tomado con algún dirigente sindical. ¿Fue una vendetta contra los gremios? Eso quizá sería una buena pregunta para el presidente. Sí creo que es un acto reflejo y una reacción inmediata a la marcha. Está claro que después de la marcha, horas que haya sucedido esto, está claro que es un pase factura. Pero ¿no? Parecería que el gobierno y Macri, después vamos a contar lo que tiene en la cabeza, quiere confrontar con ustedes de cara a octubre, que confrontar con ustedes, digamos, con ustedes hablo de la dirigencia sindical, sí. Le trae votos, sobre todo de los sectores, digamos, que son antiperonistas en la sociedad. Si se resolvieran los problemas y la estrategia electoral es confrontar con los dirigentes sindicales, no habría ningún inconveniente. El problema es que detrás de una confrontación con los dirigentes sindicales no existen soluciones a algunos temas dentro de la economía y dentro del mundo laboral. Creo que, más allá que seguramente el ministro reflejará algunos datos enseguida del supuesto crecimiento del empleo, lo que hay que decir es que se ha perdido empleo de calidad en la Argentina, porque el empleo privado está siendo superado por monotributista, que es una nueva forma de precarización laboral. Y cuando uno mira dentro del empleo privado cómo ha crecido, lo que ha crecido más son los empleos de agencias eventuales o de contrato a plazo fijo, cuando en la Argentina más del 90% de los trabajadores tiene contrato por tiempo indeterminado. Entonces también da un perfil de lo que quiere el gobierno. Yo creo que
La pelea esconde otra cosa y quizás sea el impulso que tiene el gobierno por una reforma laboral que hasta ahora no he escuchado una sola buena para los trabajadores, ¿no? Y si tiene algún grado de similitud con la de Brasil, entiendo que vamos por un muy mal camino, porque en Brasil lo que sucedió fue el aniquilamiento del derecho laboral de los trabajadores de la República Federativa del Brasil. Palazzo, ¿por qué llegó al acto, a la movilización, el acto en Plaza de Mayo, dividida la CGT? Con algunos que querían, otros no querían marchar, algunos querían parar, otros no. Mire, ahí, por lo que yo pude hablar, no integro el Consejo Directivo de la CGT, fue una decisión que tomamos en conjunto con otras organizaciones sindicales nucleares en la corriente federal, pero tenemos diálogo y pertenecemos a la CGT. Lo que nos dicen es que hubo un profundo debate respecto a que algunos dirigentes planteaban que no se podía hacer una movilización después del resultado electoral. Creo que la lectura es incorrecta. En definitiva, 2/3 de los argentinos votaron partidos opositores en contra del gobierno. Entonces no es que el gobierno obtuvo una mayoría abrumadora de más del 50% y hay que recapitular una medida. Y la segunda me parece que es más allá de una lectura equivocada en materia política, también me parece que es una lectura equivocada desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen como dirigentes. Porque a nosotros nos convocaron a todos los secretarios generales a un plenario donde se votó la marcha del 22. No es que uno levanta la mano y después vaya a hacer lo contrario. Se votó, hubo un voto unánime de todos los secretarios generales por esta movilización y me parece un error de aquellos que no quisieron marchar sabiendo que había un mandato expreso. Ahora, la marcha no es piantavotos, no lo favorece al gobierno, el gobierno se frotó las manos. Esa es una evaluación política correcta desde el punto de vista político, quizá se interprete que el gobierno sale ganancioso al haber una movilización, y más cuando han habido algunos disturbios, que obviamente nadie puede estar de acuerdo con los disturbios que hubieron. El ciudadano independiente ve eso y se asusta. Sí, pero también muchos trabajadores que tienen problemas se sintieron contenidos por la dirigencia sindical que marchó, inclusive trabajadores de aquellos sindicatos que dijeron que no marcharon, hubieron columnas dentro de esta manifestación. Creo que fue contención hacia los trabajadores que tienen problemas. Después el gobierno puede hacer un uso político, una evaluación política favorable respecto a la marcha y está dentro del juego de lo que corresponda. Pero a nosotros los dirigentes sindicales nos eligen para defender a los trabajadores, no para hacer una evaluación del tiempo político, si es una elección o no. El problema de que si hay una elección y hay una marcha, debería resolverlo el gobierno con políticas que tiendan a resolver este cuadro de situación que planteó la CGT ayer. ¿Y usted particularmente, Palazzo, quiere hacer un paro? Yo creo que en la medida que el gobierno no cambie determinadas políticas, se hace absolutamente necesario un plan de acción, entre ellos que contemple una medida de fuerza si no hay respuesta. Cuando digo no hay respuesta es porque hubo un tarifazo muy fuerte que golpeó muchos bolsillos de los asalariados, hubo una pérdida del poder adquisitivo el año pasado, que por más que quieran mostrar algunos números de recuperación ahora, creo que no alcanza los límites de la pérdida del poder adquisitivo de paritarias versus inflación. Hay caída del consumo, el consumo del 70% del PBI en la Argentina, y creo que en la medida en que no reviertan esa situación, la espiral puede ser más fuerte. Y también, vuelvo a decirlo, por más que el gobierno intente mostrar números, que en donde se han recuperado los puestos de trabajo, lo que se ha recuperado es la informalidad en la Argentina de esos puestos de trabajo. Si hay ley de flexibilización laboral, ¿lo van a enfrentar? Sí, por supuesto. En el caso nuestro estamos totalmente de acuerdo en enfrentar una ley de flexibilización laboral. Mire, hoy creo que los puestos de trabajo están en peligro. Los empresarios dicen, usted lo ha escuchado, sí, y creo que el gobierno tiene esta tesis, dice, hay que flexibilizar porque así generamos más empleo. ¿Ustedes creen eso? No creo que haya experiencia en el mundo que por la flexibilización se genere más empleo. En todo caso, se genera sobreempleo en algunos sectores, disminución del poder adquisitivo y pérdida de derechos. Y creo que si la referencia es la reforma de Brasil, es retrotraer las relaciones laborales previo a la industrialización, donde se trabajaba 12 horas, donde no había franco. Supongo que el gobierno no apuntará a eso, espero, y espero que así sea. Si fuera por amplios sectores del sector empresario argentino, creo que van derechito a la reforma de Brasil. ¿Y una eventual reforma del sistema jubilatorio, haciendo optativa la extensión de la edad o fija? Yo creo que ya estamos en un nivel de edad jubilatoria correcto, porque incrementar la edad jubilatoria implicaría precisamente que
no haya más trabajo para el que está necesitando trabajo, la extensión de 5 años, 2, 3 años de trabajadores que continúen en su actividad, lo que va a generar una tasa de desempleo mayor. Me parece que habría que buscar otros mecanismos en una mesa de discusión, pero no es la salida al incremento de la edad jubilatoria. Ahí está el ministro Triaca, ahora vamos a hablar con él, ¿no? Ayer dijo, antes de que esto era inoportuno, injustificada y que tenía tufillo político. Lo dicen todos los gobiernos cada vez que el movimiento obrero va a hacer una medida de fuerza. A veces es un discurso político con convicción de quien lo emite y a veces es un cliché armado como para contrarrestar una marcha. Yo creo que la marcha fue multitudinaria, a pesar que hubieron organizaciones gremiales grandes que decidieron no marchar, y es la expresión de un montón de trabajadores que tienen problemas. Él está en todo su derecho de hacer la evaluación política que quiera, yo no la comparto en absoluto, y si fuera gobierno, tuviera la oportunidad de decirle algo, es que le presten atención a la problemática que están pasando muchos trabajadores que hoy no llegan a fin de mes, y también que le presten mucha atención a que hay 1,5 millones más de pobres en la Argentina. Palazzo, no, a propósito de temas políticos, la marcha ayer hubo los gremios tradicionales, hubo kirchneristas, estuvo la izquierda. Cristina Kirchner, antes de las PASO, pidió no hacer movilización, no hacer nada porque podía afectar la elección, le podía afectar a ella. Ella ahora dio vía libre, pero un paro también se daría antes de las elecciones. No sé si sería antes de las elecciones, creo que no. Un paro tiene que ser cuando los trabajadores, a través de las representaciones que tienen, estén convencidos que tiene que ser independientemente de los procesos políticos. Si cae en el medio de un proceso electoral, mala suerte para quien se vea afectado, sea Cristina Kirchner o sea el gobierno. Creo que las medidas de fuerza se tienen que tomar en función de la necesidad de los trabajadores, y hoy hay necesidades que no está dando respuesta a este gobierno. Espera, vamos a hablar con el ministro. ¿Cómo le va, Triaca? Buenas noches. ¿Cómo está, Edgardo? ¿Cómo está, Marcelo? ¿Está muy enojado? ¿Está caliente Macri con los sindicalistas, con la CGT? No. Nosotros lo dijimos en todo momento, siempre apostamos al diálogo. A través del diálogo construimos la posibilidad de resolver muchos de los problemas que no había resuelto el gobierno anterior, muchos de los reclamos que los dirigentes sindicales han hecho durante largo tiempo, por ejemplo el tema de ganancias, por ejemplo el tema de la reparación histórica a los jubilados, por ejemplo la restitución de los fondos para las obras sociales, por ejemplo también la devolución del IVA para los jubilados y pensionados. Ese conjunto de cosas que se han resuelto se produjeron a partir del consenso, a partir del diálogo, a partir de tener una agenda de trabajo común. Y creemos que esa es la forma en la que se resuelven problemas. Ahora bien, entendemos que hay un conjunto de dirigentes sindicales que están pensando de qué manera construimos la Argentina que viene, de qué manera generamos oportunidades de trabajo, de qué manera resolvemos el problema, como decía recién el secretario general de la bancaria, el problema de la pobreza que el gobierno anterior negaba, de la pobreza que decía que era menos que Alemania, de la pobreza que muchos dirigentes sindicales se callaban la boca. De esa situación salimos a través del trabajo, a través de generar oportunidades. Y ese debate requiere un debate en serio, un debate de decirnos la verdad, de tomar con madurez las cosas, de plantearnos de qué manera podemos hacerlo en conjunto. Y eso requiere de propuestas, requiere que esas propuestas sean propuestas que se basen sobre un diagnóstico real. Y cuando hablamos sobre lo inoportuno de la movilización, cuando hablamos de lo innecesario, no solamente porque hay vocación de diálogo por lado del gobierno, sino también porque creemos que es inoportuno, porque justamente en el momento donde se crearon más de 180.000 puestos de trabajo registrados, y a diferencia que lo decía recién el secretario general, para nosotros todo el trabajo registrado es un trabajo valioso, desde el personal doméstico al trabajador monotributista. ¿Por qué? Porque ese trabajador monotributista, por producto de este gobierno, hoy recibe asignaciones familiares que antes no recibía. Y me parece que esas son las cosas que en serio tenemos que debatir. Esas son las cosas que le preocupan al trabajador. Y ahí está la atención de este gobierno. Y por supuesto, en un momento de crecimiento de la economía, donde recuperamos después de varios años de la salida de recesión, no creemos que es inoportuno y innecesario. Y no puedo negar que vemos una mirada política de esto, porque las caras que se veían ayer, cuando vemos muchos exfuncionarios del gobierno anterior, cuando el propio secretario general de la bancaria reconoce que fue a preguntarle al expresidente qué tenían que hacer, me parece que esas situaciones muestran con mucha claridad dónde está el debate en muchos sectores de la representación gremial. Ahora, ministro, la decisión que tomó ayer Macri de separar a algunos funcionarios, a su viceministro y al área encargado del área de salud, ¿fue una venganza? No, a ver, el presidente tiene claro
que nosotros tenemos que construir un diálogo con mucha precisión y diciendo la verdad. Hay funcionarios que han cumplido un ciclo y ahora tenemos que plantear un segundo ciclo de tareas en relación... Si no se hubiera hecho la marcha, hoy seguirían siendo funcionarios. No, pero a ver, más allá de los vínculos que puedan tener con las distintas organizaciones gremiales, creemos que han cumplido un ciclo, que han avanzado en muchas cuestiones, pero que ahora viene un momento que tenemos que seguir con otra agenda de trabajo, y esa agenda de trabajo la plantea el presidente mirando con claridad esto que le digo. Aquellos que están para construir el futuro de la Argentina que queremos, aquellos que buscan los consensos, aquellos que entienden que la discusión se tiene que dar diciendo la verdad, y hay aquellos otros que siguen atados al pasado, y me parece que eso es el debate que plantea el presidente. Ahora, Triaca, Macri designó como superintendente del Servicio de Salud a Sandro Tarico y como viceministro de Trabajo a Horacio Pitró. Dicen que son dos hombres suyos, o sea que ahora el mensaje de Macri a los gremios parece ser: se arreglan con Triaca. No, a ver, hay muchos temas que son comunes, hay muchos temas que tienen que ver porque la gestión de las obras sociales también están en base de dirigentes sindicales, entonces hay muchos temas que son comunes. Y usted bien lo sabe, en la Argentina hemos pasado a resolver muchas de las cuestiones de las obras sociales cuando se planteaban, por ejemplo, la devolución de todos los recursos que no le disponía el gobierno anterior. Hemos avanzado en ese acuerdo y a partir de la gestión que se ha realizado y que también valoramos que ha hecho el doctor Servino, como también el contador Sabor, se ha avanzado sobre muchas de estas cuestiones. Pero ahora tenemos que seguir en otra agenda de trabajo, ¿no? ¿Y cómo van a llamar? ¿Cómo se hace para sentarse a negociar ahora con los dirigentes sindicales? ¿Usted va a llamar? El diálogo es cotidiano. Con todos los dirigentes sindicales yo tengo, y todos tienen mi teléfono celular, está a disposición, siempre tenemos una agenda de trabajo para avanzar. Queremos ver de qué manera podemos producir más y mejor en la Argentina, de qué manera generamos la capacidad a nuestros trabajadores para desarrollar y enfrentar todos los cambios tecnológicos que vienen. Esos son los debates centrales. ¿De qué manera trabajamos para resolver los problemas de la informalidad en la Argentina? Hoy 4,5 millones de trabajadores están en la informalidad y yo no he escuchado ni una sola propuesta ayer de qué manera vamos a resolver eso. ¿Usted dice que atrás de la movilización estuvo Cristina o que le dio la venia? Bueno, se vieron muchas caras que acompañaban a Cristina Fernández de Kirchner y como decíamos anteriormente, la semana pasada algunos de los dirigentes que estaban en el palco estuvieron con algunos de los candidatos de Cristina que también son dirigentes sindicales. Para usted... No, perdón. No, le quería preguntar porque, digamos, Palazzo, además del tema de la movilización de ayer, planteó una cuestión de fondo diciendo que usted, el gobierno, en realidad tiene una actitud muy blanda con los empresarios, perdón, que tengo un problema, y que tiene una actitud muy blanda y que es un gobierno que hace las cosas que los empresarios quieren, entre ellas la flexibilización laboral. Nosotros hemos resuelto más del 95% de las paritarias el año pasado y 90% de las paritarias de manera libre este año. Cuando uno resuelve una paritaria de manera libre, está dándole la oportunidad a un dirigente sindical que discuta cuál es el poder adquisitivo del salario al cual considera que su trabajador está compensado, y por otro lado, al empresario darle la oportunidad de saber de cuáles son los recursos que puede disponer para seguir realizando su actividad. Este desafío es un desafío de mesas de negociación permanente, y en esas mesas de negociación permanente nos hemos sentado con los dirigentes empresarios y los dirigentes sindicales en todo momento. Y bien pueden decir los dirigentes sindicales que, a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, que a través de la entrega de personerías gremiales iban y perseguían a los gremios que no eran amigos del gobierno anterior, nosotros hemos sido muy cuidadosos del modelo sindical y hemos sido muy respetuosos de la tarea de los dirigentes. No hemos intervenido en la unidad de la CGT, no hemos avanzado sobre las cuestiones sindicales que son inferencia propia de cada una de las organizaciones. Me parece que en ese respeto que planteamos, también planteamos un respeto sobre la tarea que tiene que hacer el gobierno. Pero vuelvo a decirle, se puede hacer si decimos la verdad, se puede hacer si tenemos madurez, si no, es muy difícil. Triaca, ¿para ustedes hoy Hugo Moyano es enemigo del gobierno? No, yo creo que hace algunos planteos, algunos que tienen que ver propio con su actividad, pero me parece también que muchos lo han visto ayer, tienen algún desorden dentro de su propia organización, ¿no? Ministro, la flexibilización laboral que va a llevar adelante el gobierno, pues está diciendo eso después de octubre, ¿es parecida a la de Brasil? No, para nada. Nosotros no nos planteamos una flexibilización laboral. Le vuelvo a decir, Marcelo, todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido a partir del consenso. Cuando sancionamos la ley de RT, cuando sancionamos la reparación histórica de ganancias, de los jubilados, cuando sancionamos la ley de ganancias, todo lo conseguimos en consenso y en diálogo con las organizaciones gremiales, con los empresarios y con las organizaciones sociales. Esa es la forma en la que creemos que podemos llevar adelante una agenda de desarrollo para Argentina, que requiere también, por ejemplo, discutir los sistemas tributarios, que requiere también discutir sin duda... digamos, ¿cómo sería? Porque lo que es cierto es que muchos empresarios saliendo, o sea, después que Brasil sancionó esa reforma, luego, bueno, los costos de Brasil se han abaratado, tenemos que acaratar, y muchos piensan, la verdad que la ley de Brasil es... Déjeme dejarlo claro, Marcelo, sí. Para nosotros la reforma de Brasil no es un espejo para la Argentina.
La Argentina tiene otro problema. Tiene otro problema la Argentina. La Argentina tiene 4,5 millones de trabajadores en la informalidad. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Y por eso en febrero de este año le planteamos a la CGT que en vez de hacer movilizaciones, de hacer paros, ¿por qué no trabajamos para blanquear trabajadores? ¿Por qué no trabajamos para mejorar la fiscalización? ¿Por qué no trabajamos para generar procesos de formación profesional continua, que es lo que nos demandan los cambios tecnológicos que se dan suscitando en el ámbito laboral? Hoy hay convenios colectivos de trabajo que tienen actividades que ya no existen más. Entonces me parece que ahí tiene que estar puesto nuestro debate. Y yo veo que hay una dirigencia sindical que está mirando el pasado en vez de estar mirando los desafíos del futuro. ¿Y qué le dicen, Triaca, a los empresarios cuando ustedes piden que blanqueen a los trabajadores? Nosotros creemos que los empresarios tienen que hacer su enorme aporte y tienen que ser controlados y fiscalizados, porque para eso está el Estado. La tarea regulatoria del Estado no la podemos delegar en nadie. Pero bueno, el sindicalismo dice que ustedes hemos hecho veo que hay una idea que es el gobierno, Marcelo, de los empresarios. ¿Sabe qué pasa? Hay muchos dirigentes sindicales que no agarran los números y no los miran. Entonces hemos hecho un récord de fiscalizaciones y ese récord de fiscalizaciones produjo la oportunidad de formalizar a muchos trabajadores en la Argentina. Hemos generado acuerdos sostenidos para todo el proceso de fiscalización en las distintas provincias. Me parece que esas son las tareas de fondo. Pero por supuesto, hay muchos dirigentes sindicales que en el medio de un proceso electoral, en el medio de este momento político, tratan de cualquier cuestión minimizarla. 180.000 puestos de trabajo en la Argentina, hacía 6 años que no se generaba. ¿Ustedes le pidieron a la dirigencia sindical que no hagan la movilización? Nosotros creemos que la movilización, y se lo dijimos a todos los sectores sindicales, era inoportuna. Era un momento donde la Argentina está debatiendo el país que queremos conducir, el que queremos formar, y que ellos son unos actores centrales en eso. Muchos dirigentes lo entendieron y hay otros dirigentes que siguen atados a cuestiones del pasado. ¿Y el gobierno qué va a hacer para evitar el paro? Nosotros creemos que esa definición la tienen que dar los dirigentes sindicales. Y ahí vamos a ver verdaderamente quiénes están para pensar una Argentina que desarrolle oportunidades de trabajo, que desarrolle de qué manera vamos a generar más puestos de trabajo, porque le hacen falta ese 1,5 millones de desocupados que hoy tiene la Argentina. Bueno, pero si no hacen diálogo le van a hacer un paro. Pero a ver, el diálogo está siempre a disposición. Y que me diga cualquier dirigente sindical que si no tiene acceso al Ministerio de Trabajo, que durante la gestión pasada no la tenía. Pero, Jorge, dicen que el presidente no quiere saber nada. O sea, si mañana Palazzo lo llama a usted o Moyano y dice, me quiero reunir, no quiero saber nada. Déjeme decirle que el presidente nos instruye a los ministros para que hablemos con todos los sectores de representación sindical, los sectores de representación social, los sectores empresarios. El presidente nos instruye a que la Argentina que viene es una Argentina que se construye desde el diálogo. Y nosotros no vamos a cerrar la puerta del diálogo. Y entendemos que es la forma de resolver los problemas. Y si se han cometido errores, sea de un lado, sea del otro, tenemos todos la oportunidad de reverlos y seguir avanzando por el camino correcto. Veo, Triaca, que históricamente los dirigentes sindicales son mimosos, quieren estar alrededor de un presidente. Siempre quieren una mesa donde esté el presidente y ellos se reúnan. Después si sirve o no es otra cosa. El presidente los ha atendido en muchísimas ocasiones, ¿no? Durante todo este año y medio los ha atendido en muchísimas ocasiones. Y en este marco, para seguir lo que dice Marcelo, en este marco no hay que pensar por ahora en una reunión con Macri. Es que yo creo que nos vamos a reunir ¿para qué? ¿Para discutir la Argentina que viene o vamos a discutir las prebendas del pasado? Porque si vamos a discutir la Argentina que viene, estamos más que bienvenidos para el diálogo, ¿no? ¿Es cierto que Macri dice que los dirigentes sindicales, digamos, ya no representan a los trabajadores, que son gente multimillonaria? No, el presidente es muy respetuoso de las representaciones dirigenciales, tanto políticas como sindicales como empresarias. Pero también el presidente señala con mucha claridad, hay muchos que siguen defendiendo prebendas, que siguen defendiendo intereses y algunos hasta bien con actitudes mafiosas. Triaca, usted iba a referirse también a otra de las cuestiones que hablamos con Palacio, la reforma previsional. Si piensan aumentar la edad jubilatoria o por lo menos que sea optativa. La ley de reparación histórica de los jubilados nos establece al gobierno para que en los próximos 3 años generemos un acuerdo, un ámbito de consenso para hablar sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Eso es un desafío que tenemos con todos los actores, con los sindicatos, con los empresarios, con las provincias, con las cajas previsionales, que son más de 140 en la Argentina, y que hay una enorme distorsión dentro de esas cajas previsionales. Por eso ahí nos está encomendando el presidente, pero es un debate amplio, un debate abierto, un debate transparente que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque en la Argentina se ha pasado de un sistema previsional que tenía 4 aportantes por cada uno de los jubilados o beneficiarios a un sistema que tiene apenas un poco más de 2. Y este es el debate que tenemos que dar, pero requiere madurez,
requiere sinceridad, requiere poner los números en la mesa, y a eso estamos dispuestos. Esperemos que todos se sumen a ese debate. Pero eso implicaría la posibilidad de aumentar la edad. No está en debate la edad jubilatoria. No está en debate la edad jubilatoria. Lo que sí está en debate es cómo hacemos para que 4,5 millones de trabajadores tengan cobertura de seguridad social. Pero tiene que haber más trabajadores, tiene que haber más trabajo. Usted tiene más trabajo, achica el déficit. Tenés 4,5 millones en la informalidad, Edgardo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos trabajadores pasen del sector informal al sector formal? Lo está escuchando Palazzo. Queríamos, no sé, Sergio, si quiere agregar algo. Sí, particularmente cuando se habla del diálogo, me parece que el diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento, y el presidente vetó la ley antidespido. El diálogo por naturaleza entre el sector empresario y los trabajadores, la paritaria, y a nosotros el gobierno nos impugnó una paritaria, y después que recurrimos a la justicia le hizo juicio político a los jueces. Entonces me parece que cuando el ministro habla de diálogo, hablemos de diálogo en serio, no cuando el diálogo es funcional al gobierno, y cuando no lo es toma o represalia o no le gusta y pasamos a ser desestabilizadores. O sea, usted lo que dice es que... el diálogo no es franco, lo que digo. O sea, que el diálogo solo se hace si ustedes se alinean con el gobierno o algo así. Creo que es así, me parece. Y también una aclaración, seguramente, cuando el ministro habla de la devolución del dinero de las obras sociales, lo que hay que decir concretamente es que las obras sociales le sacaron 8.000 millones del fondo de redistribución y se lo entregaron al gobierno para mejorar la salud pública, que lo que hicieron fue devolver expediente que el gobierno anterior tenía atrasado y era plata que habían gastado las obras sociales, y también los primeros meses de este gobierno que no los había liquidado. Y el resto, que es la supuesta caja, entre comillas, de la que habla todo el mundo, que son 14.000 millones, no se lo dieron a las obras sociales. Es un bono cuyo titular es la Superintendencia de Salud, que vence en el año 2019. Entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar en este sentido, y concluyo diciendo y ratificando lo que le dije recién: presurosos para tomar para sí el manifiesto de reclamo del sector empresario, y eliminaron las retenciones a los granos, disminuyeron en la soja, disminuyeron en la minería, y el compromiso de eliminar impuestos a las ganancias no se cumplió, o se cumplió parcialmente con una disminución de ganancias. Ministro, gracias. Mire, a ver, déjeme arrancar por el final de lo que señalaba el secretario general. Lo primero de todo, que la sanción de la ley de ganancias y el mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible, que implicó más de la devolución de 50.000 millones de pesos a los trabajadores, fue sancionada y apoyada por la CGT. Entonces, yo entiendo que no sea parte del secretariado general de la CGT, pero la propia CGT apoyó la sanción de esa ley, como también apoyó la sanción de la ley de reforma de riesgo de trabajo, como también apoyó la sanción de la ley de reparación histórica a los jubilados, como también apoyó la devolución del IVA para los jubilados. Y creemos que esa es una forma de trabajo, le vuelvo a decir. El diálogo, por ahí el caso particular de bancarios es un caso donde se ha mezclado mucho la política, sí, sin duda. El secretario general, sus vinculaciones políticas son muy claras, las hace públicas y me parece que está muy bien. Pero yo le tengo que decir que el 95% de las paritarias se cerraron con acuerdo y sin conflicto. Y cuando el 95% de las paritarias se cerraron con acuerdo y sin conflicto, miremos qué pasa con aquellas que tienen conflicto, porque quizá tengan una mirada política, una mirada que no se construye desde otra cosa que no sea un sendero de una vocación de generar protagonismos o protagonistas para el conflicto político. Y me parece que eso es lo que muchas veces esconden detrás del reclamo de los trabajadores, se esconden detrás de los trabajadores porque en el fondo quieren sostener ciertas prebendas, quieren sostener ciertas cuestiones que no resuelven las cosas. Y con respecto a la devolución de la plata de las obras sociales, más de 28.000 millones de pesos se pusieron a disposición de las obras sociales. El gobierno anterior no se los daba, y se los daba a cuentagotas a los que iban y los aplaudían en la Casa de Gobierno, en cada uno de los actos, y esto es reconocido por los propios dirigentes sindicales. Entonces me parece que hacer un planteo sobre el uso de los fondos para que podamos tener una cobertura universal de salud, sobre todo aquellos trabajadores que le vuelvo a decir, que están en la informalidad, que no tienen la cobertura de seguridad social. Me parece que ese reclamo fue acompañado por la CGT, pero vuelvo a decirle, el secretario general Palazzo no lo integraba y por ahí estaba en desconocimiento. A propósito de algo que mencionó Palazzo recién y del tema, y usted también, el tema de la negociación salarial. Ustedes han dicho en muchas oportunidades que las negociaciones salariales son libres. O sea que el gobierno, si un empresario, los empresarios y los gremios acuerdan un aumento salarial que esté, qué sé yo, 10 puntos por arriba de lo que el gobierno quiere, ¿ustedes lo homologan? Mire, nosotros siempre tenemos en claro que la función del gobierno también es mirar en cuánto afecta al resto de la economía.
¿Por qué? Porque por supuesto que puede ser libre, pero muchas veces tenemos problemas de representación, tanto en el sector sindical como en el sector empresario. Y hay muchas cámaras empresarias que a veces no representan el conjunto de los trabajadores o de las empresas, que representan con las pymes y demás, pero también hay sectores sindicales que tienen falta de representación. Por eso lo que creemos es que tenemos que mirar el proceso de la economía. Fíjese usted, hemos cerrado paritarias este año, este 95% de las paritarias cerradas reflejan un 21,8% de aumento. Y en todas se ha incluido lo que fue quizá el primer testigo, la paritaria del sector bancario, que es una cláusula gatillo, una cláusula de revisión. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque lo que queremos es construir confianza en la recuperación del poder adquisitivo del salario. Nosotros creemos que esa es la forma, pero también entendemos que hay que ir bajando la inflación, porque esa es la forma de que se recupera el poder adquisitivo del salario. Y es un desafío que lo han entendido la mayoría de los dirigentes sindicales a la hora de la negociación paritaria, como también nos lo acompañaron los sectores. Pero Jorge, el salario real que se perdió el año pasado no se recuperó. Sí, se ha recuperado, ya más de 4% se ha recuperado a partir de esta negociación paritaria, y justamente muchos de los sectores, pero si este año la inflación va a estar más o menos como el sector bancario, muchas de las está hoy a 21 y seguimos en un proceso de baja permanente, y a fin de año vamos a estar mucho más bajo que eso. Cuando uno lo analiza va a poder dar ese dato con mucha certeza, y estamos en un proceso donde la baja de inflación y los escalones paritarios nos van a dar la oportunidad de recuperación del salario. Bien. Gracias. Muchas gracias. Por favor, gracias también, Palazzo. Bueno, la guerra a nuestro criterio está declarada. Las dos contendientes estuvieron esta noche aquí en A Dos Voces. Bueno, y después, ¿qué tiene Macri en la cabeza para octubre?